Bueno, estamos con Francisco Peralta. Si tenemos que decir una profesión, podemos decir ferroviario, pero también maestro del alma, del corazón, profesor. Francisco, un gusto verte. ¿Cómo estás? Gracias, y es un placer, inclusive por el Día Ferroviario, algo que amé muchísimo durante tantos años. Bueno, contame un poquito, ¿a qué edad comenzaste a trabajar en el ferrocarril? Tenía 17 años. Yo entré un 20 de junio de 1949. Estaba con 17 años. Y allí, ¿cómo era la metodología de trabajo? ¿Qué tipo de ferrocarril era en ese entonces? ¿Estaba justo la transición? ¿Cómo fue? Claro, con intención entramos porque se iba a formar tracción diésel. No existían las máquinas diésel inclusive. Recién en el año 1954 empezaron a llegar. Así que estuvimos como 5 años. Hacíamos de mecánico de banco. O sea, saber ajustar con las manos, con las herramientas de esa época, ciertas piezas. Teníamos gente muy grande ya que se iban a jubilar y dejaban de ser diésel, pasaron a ser jubilados ferroviarios. Y nosotros empezaron una nueva fecha. Contanos un poquito cómo fue ese paso, cómo fue esa transición a diésel, y ustedes teniendo que aprender justamente lo que era todo nuevo, porque ustedes tuvieron que hacerse justamente eso, porque no había nadie que les podía explicar de los viejos cómo era el trabajo. Claro, por ejemplo, en esa época los únicos diésel, habían 2 coches motores que eran como un colectivo, que habían 60 pasajeros y hacían un viaje, eran de procedencia húngara, hacían el servicio entre Mendoza, San Rafael y General Alvear. Iban y venían, no todos los días, pero era lo único que había de diésel, vean el modelo 1938, viejo. Y después se esperaba a ver qué es lo que iban a comprar, que después lo vimos ya más adelante, después de 5 años, empezaron a llegar las máquinas diésel. Y venían con instructores, nos enseñaban funcionamiento, mantenimiento, todo, era nuevo todo. Y venían como 5 o 6 modelos de locomotoras de distinta potencia, tamaño, y el ferrocarril ancho éramos 4. Así que hacíamos cursos bastante importantes. ¿Y te fue difícil aprender lo nuevo, lo que se venía? No, yo siempre fui, cuando tenía, inclusive era joven, trabajaba en un taller mecánico, tenía 15 años, en la ciudad de Mendoza, unos amigos que tenían taller mecánico de auto. A mí me encantaba la mecánica toda la vida, con la intención de ser ingeniero el día de mañana, pero no estoy desconforme porque fui bastante bien adelante. ¿Cómo fue tu paso en el ferrocarril? ¿Qué recuerdos tenés de esa época? Oh, muchos amigos, y por ahí algunas amarguras porque uno es joven, a lo mejor quiere ser un poquito atorado, pero yo siempre fui responsable, sabía qué es lo que tenía que hacer y hacerle caso a la gente que lo enseñaba. Ojo, recién empezamos, éramos jóvenes y lo gustaba. A mí me encantaba la mecánica siempre. No, por ejemplo, yo tenía mi papá era maquinista, mi hermano, mi cuñado eran maquinistas, vaporeros, pero yo no, yo quería hacer tracción diésel porque me gustaba la mecánica. Y así empezamos. Empezaste allí, estabas como en el taller justamente trabajando mucho y estuviste también al frente y encargado del tren de rescate. Sí. Bueno, ese tren era muy particular porque era alemán. Sí. Tuviste que hacer bastantes cursos para saber cómo funcionaba. ¿Cuál? El tren de rescate. No, sí, era así de atacar. Esa, una máquina que levantaba 120 toneladas. Por ejemplo, la locomotora más pesada, que la que más se usaba era la Alcobusa. Yo me tocó levantarla en el aire, pesaba 108 toneladas. Manejara como si fuera... Pero como levantaba 120 toneladas, sobraba, tenía una tolerancia de un 10% más todavía. Y yo estuve a cargo de ella y hice el curso con los alemanes. Estuve como 40 días peleando porque esta grúa era de región alemana, cuando estaba la muralla de Berlín, de la ciudad de Dresden. Después desapareció la muralla, después quedó como República Democrática. Pero eran un poquito no muy cordiales, pero anduvimos bien. Yo tuve 40 días con estos amigos.
se aprendió mucho, ¿no? Era una época muy distinta. Después el tiempo fue cambiando todo, ¿no? ¿Cuál fue la mejor época que pasaste en el ferrocarril? Por ejemplo, mira, el ferrocarril hasta el año 91, yo era jefe acá de Palmira, jefe de mantenimiento de las máquinas, como era personal de dirección. Le agregábamos 25, casi 30 locomotoras por día. No existían los camiones. Un tren, una locomotora te lleva lo que lleva 40, 45 camiones. 2 millones de toneladas, 2 millones de kilos, o sea, 2.000 toneladas aproximadamente. Así que mira, la diferencia con camiones está a 35, 40, depende de lo que lleve de carga. Y desgraciadamente hubo un cambio, éramos 72 acá en Palmira y quedaron 8. Desapareció todo, se perdió todo. Bueno, tanto así que hay ramales que todavía están muertos, como el de Las Catitas a Montecomán, a Cuñán, toda esa zona, quedó sin gente. ¿Durante cuántos años? Hasta la fecha. Porque recién ahora parece que van a venir, porque han venido hasta Justo Dara, a casi 300 kilómetros de acá. Falta probar el resto, pero hay que hacer una revisión de vía, porque hay gente que se ha robado durmientes, esclisa, vieja, bueno, habrá que esperar a ver si llega. En ese entonces, Francisco, cuando el ferrocarril estaba fuerte en la Argentina, que era un medio importante justamente de traslado, ¿a cuánto podía andar una máquina? ¿A cuánto podía ir una máquina justamente de pasajeros? El pasajero sí, el pasajero puede andar 70, 80 kilómetros por hora. Cuando a mí me tocaba hacer un viaje una vez, hubo un problema al tiempo de los militares, y me tocó traer un tren desde Junín de Buenos Aires a Mendoza. Son 750 kilómetros. Pero hay un diagrama donde te dice qué parte puede andar 70, 40 o lo están reparando. Pero por lo general en promedio de 70 a 80 kilómetros por hora. Pasajeros. Con las vías en condiciones. Sí, por supuesto, con las vías normales. Por eso existían patrullas que vigilaban las vías para ajustar si había pérdida, había hundimiento por la intemperie del tiempo. Eso era permanente. Ahora, la carga no, la carga, por ejemplo, va por la inercia para poder vencer, por ejemplo, la locomotora, 40, 45 kilómetros por hora, más no porque cómo hacer para parar 2 millones de kilos, o sea, 2.000 toneladas, para parar un poquito, a pesar que el freno es automático, el de la máquina, porque yo he sentido comentarios ahí, algunos que hacen algunos sabiondos, pero el freno es automático. Cualquier avería que pueda producirse se para el tren. Suponete que hasta inclusive trae un dispositivo que le llaman de hombre muerto, pero el hombre muerto es un auxiliar, un aditivo que le agregaron. Pero si no existiera lo mismo, si se le rompe una manguera o algo, se para el tren. No lo mueven más hasta que no vayan a repararlo. Bueno, eso es justamente tener conocimiento de cómo era el funcionamiento de eso, ¿no? Francisco, hoy hay una posibilidad de que el tren vuelva, el tren de pasajeros vuelva, si bien el tren de carga todavía ya está funcionando nuevamente. ¿Qué significaría para los ferroviarios esto? Sería extraordinario volver a verlo cruzar acá, más que he visto, por ejemplo, que hay algunas máquinas nuevas, pero son todo lo mismo. La locomotora es una usina andando, genera su propia corriente, con ella se mueve, se alimenta, bueno, carga batería, todo va. Es una ciudad eléctrica andando con 6 ejes, ¿no es cierto? Y distintas potencias, por supuesto. Hay de 600 caballos, 1950, 2400 caballos de fuerza. Así que, según qué tipo de tren lleve. ¿Cuál era el trabajo que más te gustaba hacer en el ferrocarril? ¿Cuál era el trabajo que más te gustaba hacer en el ferrocarril? Bueno, lo que siempre, como yo estaba, el cargo mío era jefe de mantenimiento de tracción diésel. En todo el ferrocarril San Martín, un cargo que hubiera nada más que 4. En todo el ferrocarril San Martín éramos 4. Yo me tocó la zona esta de Palmira, pero que yo era, cuando había alguna avería de carril o algo,
yo hacía el peritaje y la reparación y mantenimiento de la locomotora, que quedara 100% para trabajar. O sea, era un jefe de mantenimiento, así hablando, porque el puesto era inspector mecánico divisional, un puesto que... ¿Y eso era lo que más te gustaba hacer? Sí, por supuesto, más que no manejarla, porque la máquina para manejar se maneja sola. No necesita hacer cambio como un camión, nada, no. Vos la acelerás y solo aumenta la velocidad de 0 a 70, 80 kilómetros por hora, según lo que corra. Eso lo hace automático. El conductor lo único que acelera, frena y después calcular la parada, por cierto, porque para parar un tren necesitan... Me tocó hacer algunas pruebas, como la zona acá de Pedro Vargas. Hicimos una prueba tiene el 25 por mil de pendiente. Y necesitó 1 kilómetro a 20 kilómetros por hora, 1 kilómetro para poder parar el tren. Por la inercia, el peso, el tonelaje, y eso que traía 1.800 toneladas. O sea que necesita un recorrido importante para pararlo, ¿no? Sí, no, eso sí, para eso se hace el estudio. A mí me tocó justamente hacer ese estudio para probar qué tonelaje, para evitar, cuando se dispara no lo paran. Ha habido casos que se ha disparado un tren y han aplanado las ruedas, han tenido que después cambiar todo el rodado de la locomotora, y eso cuesta mucho dinero, tiempo y poder traer a la máquina, como me pasó a mí acá en la zona esta. No hace mucho tiempo atrás hubo un caso en que una máquina se volvió loca y se fue sola. ¿Eso puede pasar? Sí, sí. Por ejemplo, claro, agarran, le ponen punto 1. O sea, arranca, por ejemplo, con 110 volts a los motores de tracción. Y la dejan con freno. Pero a veces el freno independiente, si queda en neutro, se afloja despacito y quedó en tracción. ¿Y qué pasó? Se va, no lo paran. Y la más que no agarra mucha velocidad, porque ¿cuánto para andar? 30, 40 kilómetros por hora. Esa la pueden pillar, creo que la pillaron así, con otra máquina, y un poco arriesgado se puede parar. Pero se puede pasar, ¿sí? Por último, ¿las máquinas de aquel entonces a las de ahora son las mismas? Sí, técnicamente sí, igual. Hay algunas que son con el mismo motor, distinto el cascarón, pero adentro es todo lo mismo, Motor diésel, generador de corriente, alterna, continua, bueno, todos los componentes técnicos y electrónicos que tienen. Si tuvieses que volver a nacer, ¿volvés a elegir la misma profesión? Sí, toda la vida, sí. Sí, como ferroviario, sí. Ahora como docente ya me jubilé y no estuve contento. Yo tenía 6º año, nada más que tenía un poco limitadas las horas, porque era un cargo jerárquico, 12 horas, es la ley. Y así lo hice. ¿Diste clases? Sí, y me jubilé como docente también. Tenía a los muchachos grandes, así que es hermoso. Me encantaba dar clases, pues. Francisco, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, en vos, a todos los ferroviarios, un muy feliz día. Bueno, un gran abrazo a todos mis amigos activos y no activos como ferroviarios de corazón. Somos de alma. Y como docentes también a los amigos docentes.